Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Pau Hortal, soy el coordinador del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público y lo que pretendemos es daros la bienvenida a todos los que de forma síncrona hoy en la sesión que hacemos el 21 de octubre, jueves a las 4 de la tarde, o los que más adelante podáis acceder a esta sesión, es daros las gracias por estar con nosotros, por querer participar de los contenidos y de las informaciones que nosotros podamos ofreceros a través de esta sesión. Y a partir de aquí vamos a hacer la primera sesión de este tercer ciclo de debates del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, una sesión que aproximadamente durará un par de horas y que va a tener básicamente tres partes. Una primera parte en la cual me voy a permitir presentar lo que es el Fórum para que todas aquellas personas que no lo conozcan y presentar también las conclusiones del segundo ciclo de debates que hicimos en el primer trimestre de este año 2021. En la segunda parte le voy a dar la palabra a Carles Agustí, que va a moderar un debate sobre lo que es el proyecto y el ámbito de la transformación del sector público, la transformación digital del sector público. En todo caso, él ya se presentará a sí mismo y presentará a los participantes en el debate, a los cuales de entrada quiero agradecer o queremos agradecer su participación. Y para terminar, vamos a hacer un breve flash de 5 minutos en los cuales vamos a presentaros la investigación que vamos a desarrollar en paralelo a este ciclo que empieza hoy y que terminará en una sesión presencial que celebraremos el 13 de enero en Madrid. ¿Qué es el Fórum? Es una iniciativa que tiene por objetivo y como propósito apoyar a las organizaciones del sector público en la adopción de una cultura de gestión basada en las personas. Las personas es algo muy relevante en nuestro proyecto, la gestión de las personas, y en unos entornos de agilidad, apertura, eficiencia y flexibilidad. Quiero manifestaros expresamente que, tal como aparece en la transparencia que veis en este momento, los conceptos están puestos por estricto orden alfabético. No sabemos si es el orden adecuado, pero que queda claro que el orden en el que aparecen aquí es estrictamente el de carácter alfabético. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que pretende el Fórum? ¿Cuál es el propósito que tiene el Fórum? Por una parte, la información y el aprendizaje. Fijaros que nos hemos saltado el concepto de formación porque somos conscientes que muchas veces, y sobre todo probablemente en el sector público, se da mucha trascendencia a la formación y poco al aprendizaje en la medida que es la formación, digamos, útil y aplicable. Y por tanto nos interesa mucho más el concepto de aprendizaje que el concepto de formación. No hay aprendizaje sin formación previa, evidentemente. El segundo tema es el acceso a nuevas experiencias y conocimiento de las mejoras prácticas. Y aquí quiero introduciros también un elemento relacionado con las malas prácticas. Es decir, yo creo que seremos lo suficientemente maduros, seremos lo suficientemente adultos cuando seamos capaces de transmitir aquello en lo que nos hemos equivocado, los errores y lo aprendizaje que hemos adquirido de estas digamos, malas experiencias. Creo que ya todos estamos cansados de escuchar las excelencias de la gestión, no tanto en el sector público, en el sector privado, en todos los ámbitos, etcétera, etcétera, y probablemente deberíamos empezar a hablar de los errores que cometemos y de los aprendizajes que asumimos de estos errores. El tercer objetivo en esta línea que plantea la transparencia que tenéis delante es la de investigar y analizar el entorno, y por eso cada uno de los ciclos va conjuntamente ligado a una investigación que luego os contaremos, y evidentemente favorecer la relación del contacto, porque otro de los déficits de las organizaciones en general y del sector público en particular es el concepto de silo, ¿no? Es decir, creo que una de las cosas que
que creemos que una de las cosas que tenemos que hacer en el sector público y en las generaciones en general es, digamos, dejar de ser mucho más comunidad, aprender a compartir información, dejar de pensar únicamente en lo que somos y simplemente pensar en el resto y en la comunidad de personas que forman parte y que dan sentido a lo que es el sector público. Vale, muy rápidamente, el Fórum desarrolla una serie de actividades. Las actividades básicas es la presencia de 2 ciclos anuales de sesiones temáticas. En este caso, vamos a centrar el tercer ciclo, que es el que iniciamos hoy, analizando los conceptos de la implantación de la transformación digital en el entorno de lo que es las diferentes organizaciones que conforman el sector público. Vinculado a este ciclo, desarrollamos un conjunto de investigaciones. En este caso, la investigación que vamos a hacer va a estar, y que luego os contaremos al final de la sesión, va a estar básicamente centrada en esto, es decir, en tomar un poco el pulso de lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en estos momentos en este país, en el ámbito de la transformación digital en el sector público. Tenemos como una iniciativa que vamos a intentar lanzar, o vamos a lanzar en el transcurso de este ciclo, que son una serie de laboratorios de aprendizaje e innovación. Se habla mucho de los laboratorios y vamos a hacer una de las próximas sesiones, vamos a querer que el debate se centre en el análisis de este concepto de laboratorio, cómo se puede gestionar un laboratorio, cuáles son los objetivos, cómo se tiene que gestionar, etcétera. Y luego la idea que tenemos de desarrollar una jornada de carácter bianual para trabajar de una manera mucho más presencial, etcétera, etcétera, todo este conjunto de actividades y todo este conjunto de propósitos y de alternativas. Vale, el Fórum es una entidad que desarrollamos a través de una iniciativa privada y que lo que pretende es englobar en ese proyecto a una serie de miembros. Hay dos tipos de miembros, los miembros individuales a los cuales, digamos, le ofrecemos, son las personas que trabajan en el ámbito público, personas que no tienen que estar necesariamente vinculadas al ámbito de la función de personas, de la función de recursos humanos, pero básicamente que son personas que tienen una gestión profesional, una gestión directiva, y en el sector público fundamentalmente la gestión directiva en general, pero particularmente el sector público implica la gestión de personas, y luego las organizaciones tanto del sector público como los partners que desean colaborar o participar en este proyecto. ¿Cómo nos financiamos? Pues nos financiamos a través de las aportaciones que deseen o que quieran hacer los partners y los miembros institucionales, porque nuestra filosofía, nuestro planteamiento es del que los miembros individuales no tienen que pagar o no tienen que sufragar ningún tipo de contribución para el mantenimiento de las actividades del grupo. Para terminar este primer mensaje, tres enfoques muy concretos y muy puntuales. El primero, no somos públicos, es decir, los que hemos iniciado esta iniciativa, las personas que estamos detrás del proyecto del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, no venimos específicamente del sector público, somos personas que nos interesa todo lo que ocurra en el sector público, evidentemente, pero que además nos preocupa fundamentalmente la gestión de personas, porque de lo que sabemos es de la gestión de personas. El segundo elemento es de que somos consultores, pero no tenemos una estrategia comercial, es decir, no estamos aquí para aprovechar y para vender servicios. Este no es el objetivo que tiene el Fórum. El Fórum tiene unas necesidades económicas, tiene que cubrir esas necesidades económicas, pero nuestro planteamiento es un planteamiento estrictamente de cubrir costes. Y el tercer elemento importante es desde el que nos gusta innovar y que nos preocupa la calidad y que trabajamos a medio y largo plazo. Antes que nada, y antes de terminar esta primera, digamos, parte de la presentación, centrada en lo que es el concepto del Fórum de Recursos Humanos, deciros que hay un antes y después
desde el momento en que contamos y ya este primer ciclo es el primer paso con la colaboración y la participación de FEDECA. Estamos muy satisfechos de que FEDECA haya confiado en nosotros y que haya querido, digamos, integrarse o formar parte de este camino que estamos iniciando en el Fondo de Recursos Humanos, y esperamos ser capaces de responder a este reto y a las demandas y a los intereses o las necesidades que FEDECA, entre otras organizaciones del sector público, pero particularmente FEDECA, nos formula, nos plantea. Con la parte segunda, como comentaba Pau, de este ciclo, de esta sesión, que es un debate titulado El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, Retos y Realidades, ¿no? Así es como se titula. Antes me presento un poco, Pau no ha podido darme pie, pues yo soy Carles Agustí, soy consultor en temas internacional, en temas de gobernanza, entendiendo gobernanza desde gobierno abierto con todas sus partes, Smart City, ODS, sostenibilidad y gestión del conocimiento. Por lo que hace a sector público, pues he desarrollado diversos proyectos de transformación, básicamente de implementación, los más importantes de implementación de gobierno abierto, en el Ayuntamiento de Barcelona o en la Diputación de Barcelona, por ejemplo, y en los inicios del gobierno abierto del gobierno catalán, ¿no? Os mando por chat mi perfil de LinkedIn para quien quiera pues conectar y estar al caso unos de otros. Y paso a presentar a las personas que me acompañarán en esta mesa redonda, en este diálogo alrededor de la digitalización de las administraciones públicas, ¿no? Antes, pero, explicar un poco cómo va la sesión para los que nos escuchan. Como comentaba Pau, tenemos la suerte que la digitalización que estamos ahora viendo en esta sesión nos permite no solo no estar presentes y seguirnos desde diferentes puntos geográficos de todo el mundo, sino también no hacerlo al mismo momento, sino que esto queda grabado. No hablamos solo para los que estamos aquí, esto queda grabado. Habrá una difusión de esta sesión y, por lo tanto, hablamos también para los que se nos conecten más adelante. La idea es hacer un diálogo ágil y flexible, en base a algunas preguntas pues, que iremos lanzando para que los diversos ponentes vayan respondiendo, que pueden interpelarse entre ellos, y los que nos oís en directo, en este caso, podéis poner preguntas a través del chat. No hace falta esperar al final, las iremos introduciendo a medida que avanza la sesión y, por lo tanto, animaros también a participar a través del chat. Y ahora sí que presento a las tres personas que me acompañarán en la mesa redonda. En primer lugar, Rafael del Real, abogado e ingeniero de telecomunicaciones y manager en Rothschild & Schwartz. Sergio Jiménez, con el que he compartido algunos espacios precisamente de gobierno abierto, responsable de producto de gobierno y especialista en TD para administraciones públicas. El TD, Sergio, ahora nos explicarás qué es, porque yo todavía no lo he traducido. Y finalmente Laura González, que es vicepresidenta primera de FEDECA, una de las entidades que, como se ha dicho, pues da apoyo al proyecto. Y sin más dilación, si os parece, pues vamos ya con una primera pregunta para abrir el diálogo, que ha de ser, como comentaba, fluido y flexible y ágil, ¿no? La administración pública, como os decía en la presentación Pau y comentaba yo al principio, el Fórum de Recursos Humanos del Sector Público pretende muchas cosas, pero sobre todo debatir alrededor de la administración pública, de la gestión, de su estado, de su evolución, de sus retos, de sus necesidades, desde un punto de vista muy de innovación y transformación, ¿no? La idea es diagnóstico de administración pública y en base a ese diagnóstico, ¿qué necesita para mejorar, para ponerse al día, para ser más eficaz, para ser más abierta? Y iría a esos valores o principios que ha enseñado Pau y se ha detenido a enseñarnos antes, ¿no? Ese sería un poco el marco de juego, ¿no? El estado de la administración pública, la diagnosis de qué carece, en qué ha de mejorar
Y esto nos lleva a la digitalización, ¿no? Como uno de los temas, pero que yo abordaría no como exclusivo en el debate, sino que podemos ir a los márgenes también para entender el conjunto de la administración pública, ¿no? En ese sentido, una primera pregunta para situar el debate sería, a nivel de diagnosis general, ¿en qué punto diríais que se encuentran las administraciones públicas en cuanto a digitalización? Es evidente que aquí no pedimos una respuesta numérica ni de datos exactos, sino una opinión, ¿no? El proceso de digitalización de la sociedad, y más con la pandemia, y de la administración pública es evidente, ¿vale? Pero así en líneas generales, ¿en qué punto se encuentra? ¿Avanzado, no avanzado? ¿Dónde estamos? Una respuesta así, una visión a vista de pájaro, digamos. Pues buenos días para mí, tardes para todos vosotros y vosotras. En primer lugar, una pequeña corrección porque la empresa en la que trabajo se llama Gobierto y TD es Transformación Digital. Hay que ser justo con quien paga las nóminas. Bueno, en cuanto a la pregunta, pues es una pregunta bastante compleja porque, primero, la administración pública o las administraciones públicas son muchas, son muy numerosas y la digitalización afecta a distintos niveles de profundidad. Digitalizaciones desde tener registros y bases de datos que funcionen de manera operativa, tener infraestructuras que permitan la comunicación y el funcionamiento habitual al punto que más perciben o percibimos la ciudadanía, que es todo el tema de servicios digitales. Mi impresión es que, bueno, dentro del pequeño drama del primer mundo que vivimos cuando hacemos algún trámite online y no es cómodo, no es fácil, no funciona todo lo bien que funcionan otros sectores y otros actores de manera general, creo que el nivel de digitalización es bastante sólido y bastante potente. Hemos pasado en cuestión de días el año pasado a trabajar en manera remota y digital y las cosas nos han hundido y creo que eso es una cosa que hay que poner en perspectiva de todo lo que significa, de cómo de maduras están las administraciones, al menos a determinado nivel, ¿no? Y el país ha funcionado durante 3 meses a distancia y no se ha hundido. Y esto es quizá difícil de valorar si no tienes con qué elementos compararlo. Más allá de eso, el barco no se hunde, pero el barco va lejos, va donde queremos. Esta ya es otra pequeña cuestión, ¿no? Creo que la administración en términos internos ha hecho un avance sólido para funcionar de manera más o menos estable, pero le falta todavía un poco de orientación a la ciudadanía para aprovechar todo ese tope de la digitalización y de retransformar completamente todo el tema de su planteamiento, que es precisamente la transformación digital, ¿no? De buscar constantemente la creación de valor a todos los ciudadanos a título individual y al conjunto de la sociedad de manera compartida. Bueno, buenas tardes, lo primero, y permitidme 10 segundos para agradecer la invitación a FEDECA, que se tenga en cuenta la opinión de la Federación cuando se habla de sector público. Entonces, el agradecimiento no es el que hemos recibido de Pau, sino el que hacemos nosotros desde FEDECA por contar con nosotros y por poner en valía nuestra opinión o lo que tenemos que decir cuando se habla del sector público. Comenzando por la pregunta que nos lanzaba Carles, yo lo tengo muy claro cuando se planteó el formulario. El estado de digitalización de la administración creo que es engañosamente avanzado. Se está haciendo una gran inversión, hay muchísimos portales, yo me dedico al ámbito de la seguridad social y tenemos un portal para prestaciones en materia del INS, tenemos un portal dirigido a cotizaciones, más al ámbito empresarial, tenemos muchas cosas. Pero una administración tiene que estar al servicio de la ciudadanía y la ciudadanía no está digitalizada y nadie les ha formado para que estén digitalizados. Y lo mismo pasa un poco de puertas hacia adentro. El personal funcionario no está digitalizado y se puede poner siempre de excusa que hay un amplio envejecimiento de la plantilla de las administraciones, que puede ser verdad, pero todos aprendemos, todos con formación avanzamos y esta digitalización tiene que ir en esos sentidos, en un sentido de pensar en la ciudadanía, que al final es el núcleo de la administración pública, y pensar también en los recursos humanos que tiene dentro, a los que les ha implantado una digitalización sin darles la formación adecuada.
Entonces, creo que el Estado es engañosamente avanzado. Tenemos muchos portales, el nuevo plan de digitalización, se habla de nuevas apps, pero la ciudadanía no está digitalizada. Y es en ese campo en el que yo creo que deben de centrarse los esfuerzos, no tanto en desarrollar más portales, sino en intentar que la sociedad pueda acceder a ellos de una manera ágil. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar una visión quizá más cercana a lo que es un ciudadano, un administrado, tanto del punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Y para mí lo primero que tenemos que distinguir es que digitalización no significa sustituir papel por sistemas informáticos, sino que tiene que ir más allá. Yo hablaría más de transformación digital, y transformación digital engloba aspectos organizativos, capacitación, no tanto formación. Estoy de acuerdo con Pau, formación es una cosa, pero capacitación es otra. Y sobre todo la gestión del cambio. Y estoy de acuerdo con Laura. Yo creo que el 16 de marzo de 2020, con el estado de alarma, este país se encontró que tenía que pasar, o la administración de este país se encontró que tenía que pasar del siglo XIX al siglo XXI, sin estar preparado, ¿vale? Y lo que sí que es cierto, con independencia de que evidentemente el país no se ha caído y que hay que valorar los méritos que han tenido, sobre todo funcionarios y profesionales de la administración, es que para mí ha habido una pérdida en el nivel de calidad del servicio que estaba dando la administración y que hay que corregir en el menor plazo posible. Esa es un poco la visión de un administrado. Sí, yo creo, en línea un poco con lo que apunta Rafael, que no es lo mismo, o sea, que digitalizar no es cambiar el papel por medios telemáticos, y también un poco en línea con lo que dijo Sergio, de que, bueno, había una pandemia y la administración ha seguido funcionando. Sí, pero no hemos hecho teletrabajo, no nos engañemos, hemos hecho trabajo a distancia. El teletrabajo supone una administración orientada a objetivos y no la tenemos. Entonces, por eso se ha producido que en cuanto se ha podido volver a la presencialidad, tabla rasa, todos a la presencialidad. Y eso que teníamos una experiencia acumulada y tenemos, bueno, un cierto manejo ya de algunas herramientas. Pero el problema es que no, nos hemos engañado pensando que estábamos en teletrabajo y estábamos solamente en trabajo a distancia y escaneando y haciendo lo mismo que haríamos en papel, pero a distancia y digitalizando los documentos. Eso no es una administración digital, en mi opinión. Bueno, por alusiones, personalmente creo que hay, como he dicho antes, hay distintos niveles de profundidad y muchas administraciones. Y también hay muchas causas por las que se ha vuelto al trabajo presencial, no exclusivamente por la digitalización, ¿no? La administración en España en concreto promueve determinados valores en sus políticas públicas, pero como empleadora va generalmente por otro lado, ¿no? Y yo creo que si hubiera una idea de la digitalización más o menos flexible y demás, podría haberse dado más margen y, sin embargo, pues la administración, pues supongo que por conceptos ideológicos, políticos y demás, se ha optado por este tema. En todo caso, creo que en principio hay unos cimientos claros que están ahí. Que la ciudadanía no se ha formado, pues es que no sé qué necesidad de formación exactamente necesitamos los ciudadanos para poder acceder a los servicios públicos digitales. Desde mi punto de vista, si necesitas una formación para utilizar a los servicios, quizás no estén especialmente bien diseñados y quizás ese es el valor que tiene que aportar la transformación digital, ¿no? Y del mismo modo, y también lo digo a nivel interno, como en mi experiencia como consultor, y creo que muchos de los asistentes, y posiblemente tú también te lo has encontrado, Laura, el uso y el diseño de servicios internos en las administraciones públicas para hacer todo lo que es la digitalización, si estamos mal de cara a la ciudadanía, de cara a herramientas internas de la administración, no me gusta ser tremendista, pero sí que lo veo un poco como una película de terror gótico, ¿no?
Y ese es un problema importante. Creo que partimos de la idea y de muy buena intención de tener recursos y capacidades para poder trabajar en un mundo digital y para poder ser ciudadanos en un mundo digital, pero gran parte del mérito de lo digital es reducir ese gap para que los valores de lo digital vaya hacia ese lado. Es decir, ¿habrá algo de formación? Habrá algo de formación, pero lo que hay que hacer es ponerlo más fácil. Y bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. Mi padre no sabía hacer la declaración de la renta y no sé qué, no sé cuánto, pero el hombre, en paz descanse, el WhatsApp y luego el Meeting lo manejaba de manera estupenda, ¿no? Sin información ni nada. Quizás el appeal, el motivo y la facilidad son elementos muy importantes que quizás es en donde deberíamos ir poniendo mucho más el interés y la atención, desde mi punto de vista, claro. Yo, como decía Sergio, pues defiendo que no es igual en todos sitios. Hay diferentes niveles de digitalización. Por ejemplo, hasta donde yo llego a conocer de la administración pública de mi entorno, se mantiene el teletrabajo. Hasta me ha sorprendido que todos dijáis que se ha vuelto presencialmente, porque en mis entornos no es así. Como mucho se ha ido a un sistema híbrido. Algunos días ir y otros días no ir. Y la administración al principio yo creo que no funcionaba y luego se ha adaptado y funciona de manera igual, ¿no? Correctamente, ¿vale? Ligando con esto, introduzco una pregunta muy, muy clara y muy escueta, ¿teletrabajo sí o no? ¿Teletrabajo o presencialidad? ¿Qué defendéis? De manera muy abierta, podéis opinar. A ver, por ejemplo, Rafael primero. Bueno, yo que además dirijo equipos en empresa privada, creo que lo ideal es el sistema mixto, ¿eh? Es decir, la presencialidad es importante, pero desde luego lo que de alguna manera rompió un tabú, que es el teletrabajo, la flexibilidad, vamos a llamarle, como Laura no le gusta teletrabajo, vamos a llamarle flexibilidad y demás, yo creo que ha supuesto un hito importante. El hecho de que por lo menos en Madrid todo el mundo haya vuelto a las oficinas, yo creo que puede estar más bien relacionado porque no se cerró en su momento el acuerdo patronal-sindicatos en relación al pago que tenían que acometer, entiendo que la administración, desde luego los empresarios privados, por el hecho de preparar el puesto de trabajo en casa, y que desde luego ha hecho que los empresarios hayan dado un paso atrás y estemos en un modelo de flexibilidad con un 30% máximo de trabajo a distancia. Si eso no se cerró en su momento, puesto que era una urgencia, evidentemente si no se cerraba un acuerdo, el país se paraba, pero no se cerró el círculo y desde luego desde el punto de vista del sector privado a mi juicio son escasas las empresas que están permitiendo el teletrabajo, sino que estamos yendo a lo que permite la norma en estos momentos, que es el 30% de flexibilidad. De manera que eso impide o evita que las empresas tengan que abonar dinero por la adecuación del puesto de trabajo en las viviendas, ¿vale? Y bueno, pues eso es un poco el punto de vista, ya os digo, que más bien pensando en un administrado, en una empresa privada, que desde el punto de vista de la administración. Muy bien. Laura, En un poco el ya has caso, opinado antes, pero si sí, quieres completar. yo creo que en el caso de administración también se debería aplicar un sistema mixto. Hay mucha gente a la que no le gusta trabajar desde casa, porque bueno, al final somos un país que estamos acostumbrados a las relaciones sociales. Entonces tampoco hay que imponer la no presencialidad, pero sí que se debería de ir hacia un sistema más flexible y mixto. En la administración pública, la última resolución que ha habido de función pública de hace unas semanas, se establece un límite máximo del 20%, que sería un día o incluso una tarde. Ya sabéis que el horario de funcionarios suele ser todas las mañanas y una tarde, suele ser martes o jueves, pero siempre con la coletilla de supeditado a las necesidades del servicio. Es decir, que basta que se diga que las necesidades del servicio son todos presenciales para que ya no haya nada de teletrabajo o de trabajo a distancia. Pero a diferencia de lo que pasa en el sector público, lo que comentaba Rafael en cuanto a los costes, en el ámbito de administración pública ya se ha hecho esa inversión. Con motivo de la pandemia, hubo una inversión enorme en equipos informáticos. Muchos funcionarios y funcionarias ya tenemos nuestro portátil de trabajo. O sea, con el mismo equipo podríamos trabajar en casa, podríamos trabajar en la oficina. Por lo tanto, ese paso ya está dado.
pero aún así hemos vuelto a la presencialidad. Yo creo que un sistema mixto y un sistema, insisto mucho en la orientación de la administración a objetivos, que se mezcle también con posibilidades de flexibilidad horaria. Creo que la flexibilidad horaria tiene que ir siempre de la mano del trabajo en remoto para favorecer la conciliación. Y no me hablo de una conciliación con hijos, que parece que la conciliación siempre tiene que ser con vida familiar, una conciliación con vida personal. Entonces, estableciendo unos mínimos de presencialidad, yo creo que es importante favorecer las relaciones siempre entre los compañeros, el ponernos cara, el tomarnos un café, eso es importantísimo, sobre todo en un país con una cultura como la española. Pero también permitir que haya una parte de este trabajo que la puedas realizar desde casa o desde donde quieras, porque la herramienta ya la tenemos. Gracias. Antes de que intervengas. Sí, bueno, yo creo que efectivamente coincidimos todos en el tema de la flexibilidad y creo que también es muy importante el tema de la gestión de los equipos, ¿no? Y de los cuadros directivos. Realmente el café para todos suele ser una aproximación moderadamente satisfactoria o insatisfactoria para todo el mundo. Hay equipos que pueden trabajar perfectamente y que se pueden coordinar y que deberían poder coordinarse de manera muy semipresencial o a distancia, y hay equipos y funciones de trabajo que requieren esta presencia. Curiosamente, hace unos meses publiqué un artículo en la revista de la Escuela Catalana de Administración Pública comparando la evolución del teletrabajo en la pandemia en distintos países de la Unión Europea, y curiosamente los países que más fácilmente habían hecho la adaptación al teletrabajo son países que no tenían un concepto previo de teletrabajo, sino que era la discreción del empleado público la que decía aceptar. Y de hecho, no solo había sido menos traumático para ellos esta adaptación, sino que además habían sido de los que habían hecho también una parte presencial importante. Pues, por ejemplo, en Suecia es verdad que tuvieron una aproximación muy distinta a la pandemia a la que se tuvo en España, pero sin embargo, estas personas siguieron teniendo viajes de trabajo cuando era imprescindible, pero dejándolo a la responsabilidad de los empleados públicos y de la coordinación de los equipos. España, por su visión administrativa, por su estructura y demás, quizás no se haya podido dar este modelo hasta ahora, pero creo que es hacia donde debemos andar, no solo por el tema de la digitalización, sino estructuralmente, ¿no? No tiene ningún sentido que, por ejemplo, mi mujer, que es empleada pública, tenga un equipo que puede trabajar de manera semipresencial, de manera continua, y estén obligados a ir todos, tenga o no tenga sentido. Y creo que ahí tenemos que potenciar mucho más el papel de los mandos intermedios y de los directivos públicos a la hora de tomar ese tipo de decisiones, en vez de quedarnos con la política tradicional de decretos, que está muy marcada también por la desconfianza que hay en España hacia la decisión pública a partir de determinado nivel. Si me permites un apunte, Carles, en línea con, es que me parece un ejemplo muy bueno el que ha puesto Sergio de la coordinación de equipos. Ahora hay sobre la mesa un borrador de un nuevo Real Decreto de teletrabajo en la administración pública. Y bueno, es un borrador y a ver luego lo que queda, pero de momento el texto inicial prevé que los empleados públicos que realicen tareas de coordinación no pueden hacer nada de su jornada en teletrabajo. Las personas que formen parte de sus equipos sí, pero ellos no. Esto es una barbaridad. Habrá que ver, ¿no? Y sobre todo, si todo tu equipo está en casa trabajando, ¿qué haces tú en la oficina? Si te vas a tener que conectar con ellos de manera telemática. Quiero decir, es un sinsentido el que se esté redactando así, que luego, bueno, espero que todo cambie. Y sobre todo, yo creo que tiene mucha razón Sergio cuando habla de la tradicional desconfianza. Bueno, pues igual hay que superar ya esta visión. Yo creo que ya la administración pública ya ha demostrado que incluso en épocas muy adversas el personal funcionario y el resto de empleados públicos es que han puesto hasta sus medios personales. Ya basta de esta idea. Sí, pero rápido, uno como a modo de curiosidad, pero para que veáis cómo la cultura administrativa de un país es realmente importante. Francia
su decreto del teletrabajo básicamente lo que hace es un procedimiento administrativo para que un empleado pueda solicitar el trabajo a título individual y vaya un inspector o inspectores a ver en su domicilio si tiene las condiciones. O sea, esta gente entiende el teletrabajo como un procedimiento administrativo burocrático más. No olvidemos que ese concepto es importante. Pero más allá de eso, y quiero abundar en lo que dice Laura acerca de la confianza en el sector público. Y creo que es muy importante para la digitalización. Cuando ha llegado todo el tema del confinamiento, hemos funcionado porque las estructuras estaban bien, pero hemos funcionado también por una tonelada enorme de buena voluntad de empleados y empleadas públicos y de ciudadanía que era muy comprensiva con la situación extrema. Y creo que esto es muy importante para la digitalización, ¿no? Crear este vínculo de buena voluntad que hubo durante estos 3-4 meses ha aumentado una confianza en la digitalización que no existiría en unas condiciones normales. Y esto es un viento que tiene que aprovechar la administración y que tiene que aprovechar los gobiernos y la ciudadanía para seguir avanzando en la digitalización. No podemos digitalizar si hay desconfianza. Es absurdo. ¿Por qué confiamos en Amazon? Confiamos en Amazon porque aparte de que deja un dineral en marketing, tú dices, no quiero esto y Amazon generalmente acepta la pasta. Y esta desconfianza crece cuando es con la administración pública y ahí no hay digitalización que valga. Y cualquier madre te va a decir que si es algo importante vayas a hacerlo presencialmente porque online eso no se sabe si está hecho, ¿no? Bueno, ¿me oís a mí? Sí, Carles. Vale, es que me oía un ruido que no sabía si me oíais o no. No, Sergio. Rafael, perdona, si quieres completar algo. Sí, básicamente recordar que venimos de una cultura presencialista, es decir, en las oficinas, hasta que no se iba el jefe, allí calentábamos todos sillón, prácticamente sin ser productivos, ¿vale? Y luego en cuanto a yo creo que lo que hemos vivido estos meses de pandemia, sobre todo al principio, ahora sí que hay medios y recursos que ha puesto la administración, ha sido para mí un milagro. Mi mujer, que es funcionaria público, daba clases con su ordenador. Es decir, yo que estoy metido también en el mundo de la ciberseguridad, demasiado poco ha pasado, ¿eh? O sea, lo que pasó en SEPE y lo que pasó, todas esas brechas de seguridad y todo eso, demasiado poco ha pasado para lo que había podido ocurrir con ordenadores no preparados, con medios no preparados, accediendo a sistemas públicos y en manos de ciberdelincuentes vigilando todas esas operaciones. O sea, para mí ha sido algo maravilloso y milagroso. No, yo comentar, a ver, de lo que habéis ido diciendo, lo del proyecto de ley que comentaba Laura, pues un auténtico escándalo directamente. No sé, a lo mejor la clave está en quién ha redactado ese inicio de proyecto de ley, ¿no? O qué dinosaurio, si me permitís, ha podido redactar eso, ¿no? Y luego el ejemplo de la mujer de Sergio, ¿no? Que es ampliable a otros conceptos, ¿no? Por ejemplo, tal vez más a nivel directivo, ¿no? Algunos viajes o desplazamientos que ahora resultan completamente absurdos, ¿no? Recuerdo viajes pues a Madrid o Bilbao de 20, 25 personas financiado por no sé qué organización todo el día, pierdes todo el día el avión o el AVE y la comida y no sé qué, todo eso es un presupuesto multiplicado por 20 amplio, presupuesto público absurdo para 2 horas de reunión, ¿no? O sea, yo creo que el teletrabajo hace replantear realmente cosas en todo este sentido, ¿no? Paso a un siguiente, sin romper con teletrabajo, podemos ir enlazando tranquilamente. No hay preguntas del público, pero sí que Pau nos ha recomendado, podéis ver en el chat, un estudio de la Universidad de Navarra sobre teletrabajo y nos recuerda que Enrique Dans ha introducido el concepto de trabajo distribuido, ¿vale? Bueno, la intervención interesante en este sentido. Y yo ahora iba más a una pregunta relacionada a la administración pública, tal vez seguro que hay muchos males y bienes, ¿no? Pero 2 males de la administración pública que se asocian rápidamente. Uno es la burocracia y el otro es la denominada crisis de la política o distancia y desconfianza de la población con todo aquello público, más con lo político, evidentemente, pero al final con todo aquello público, ¿no? Situando estos 2 retos, problemas, dificultades, ¿sirve la digitalización para superar esta burocracia en la administración pública?
Y para superar la crisis de la política, ¿ayuda la digitalización a esto? Laura. Bueno, es una pregunta muy complicada la que lanzas. En cuanto a la crisis política, yo creo que ni ayuda ni perjudica. No creo que la crisis política tenga nada que ver con un tema de digitalización. En cuanto a las administraciones públicas y la burocracia, creo que la ha transformado. No estoy tan segura de hasta qué punto la ha aliviado. En algunas cosas sí, por ejemplo, en tema de que haya un registro único, muy bien. En cualquier registro podemos presentar un documento que vaya a las administraciones públicas. Eliminar los trámites, pues no, porque el procedimiento administrativo es el que es, a veces es farragoso. Y yo lo veo, por ejemplo, poniendo el ejemplo de seguridad social porque es el que más conozco. Al final, si tú quieres solicitar una prestación, los documentos que tienes que presentar son estos, estos y estos. Y da lo mismo que tu DNI le presentes por la fotocopia que has hecho en la librería del pueblo o que ahora le presentes escaneado y en digital, pero no ha cambiado el trámite, ha cambiado el soporte en el que lo presentas, pero el trámite sigue siendo el mismo. Entonces, no tengo claro que esta digitalización haya supuesto un cambio burocrático. En la seguridad social, también es verdad que es quizá la administración más difícil de gestionar en ese sentido por la ciudadanía a la que se dirige. Hablamos de jubilaciones de personas ya de una edad avanzada y, por supuesto, nulos en materia digital porque no lo conocieron, es algo muy nuevo. Entonces, en la seguridad social creo que todavía no del todo. En otros ámbitos así más conocidos o más comunes, como Hacienda, sí. Yo en Hacienda hago la declaración de renta todos los años desde el ordenador y para mí es súper sencillo, borrador, confirmo, chimpún. Entonces, supongo que dependerá un poco de la administración. No creo que haya una respuesta única para esa pregunta tan compleja. Creo que Carles se ha quedado bloqueado. Sí, se ha quedado. Así que vamos a hacer un motín. Rafael. Sí. Bueno, yo voy a apuntar dos ideas. En primer lugar, en relación a lo que es la digitalización, yo hablaría más, vuelvo a insistir, en transformación digital. Y para una transformación de este calado hacen falta líderes. Y ahora me estoy, digamos, mirando a los políticos o a la clase gobernante. Y este tipo de transformación o de revolución necesita líderes que no piensen en el corto plazo, no piensen en los votos, sino que piensen en una verdadera revolución. Y yo, perdonadme, pero ahora tengo serias dudas acerca de si nuestra clase política está preparada para eso. Y en cuanto a si la digitalización está mejorando los servicios y las prestaciones hacia los ciudadanos, yo pondría encima de la mesa el problema de la brecha digital. Es decir, aquí nos ponemos medallas de que somos el país europeo que más fibra óptica tenemos en Europa y demás. Eso no es, eso está muy bien, hay unas infraestructuras, pero hay una brecha digital importante entre zonas urbanas, zonas no urbanas, entre personas de unas determinadas edades y personas que no han vivido nunca en un ambiente digital. No podemos olvidar que hay que mantener los sistemas físicos operativos, es decir, incluso la Carta de Derechos Digitales obliga a disponer de medios físicos y no dejar todo en manos de la digitalización y de hacer los procedimientos solo digitales. Yo recuerdo durante la pandemia ver a un señor octogenario, yo había pedido cita previa en Muface, y el hombre no sabía ni lo que era cita previa, ni tenía, o sea, tenía un teléfono para hablar con sus hijos, no tenía ni un smartphone ni nada. Y entonces él decía que era eso de cita previa, que él se presentaba allí físicamente porque tenían que sellarle una receta porque necesitaba esa medicación. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos quedan unos años, y no digo que sean pocos, digamos, de coexistencia entre los procedimientos digitales de administración electrónica y los procedimientos físicos, o sea, la presencia física. Sergio.
Bueno, hay una frase que a mí no me gusta y que se utiliza mucho para este tipo de preguntas, que es la digitalización buena sí acaba con la burocracia, la digitalización mala no. Esto es como cuando el Chapulín Colorado decía, síganme los buenos, ¿no? Esto es una tautología, ¿no? Esto es bueno porque consigue resultados, no. Hay partes de digitalización o hay aspectos de digitalización que pueden reducir algunos trámites, ¿no? O bien porque los suprime o bien porque la necesidad de ese trámite ya no existe. Y también hay veces que la digitalización nos obliga a replantearnos determinados servicios y te das cuenta de que lo que era necesario en 1972 pues no es necesario en 2021. Y esto es algo que pasa. Cuando haces un trabajo de rediseño de servicios te encuentras pues que hay un documento que se pide que no tenía sentido. Dicho esto, la digitalización también crea nuevas estructuras de burocracia, ¿no? Porque, por ejemplo, y además, estructuras de burocracia que son muy difíciles de apreciar por parte de las propias administraciones públicas. Por ejemplo, mi bien querido y bien amado FACE, que está visto por muchas personas como un éxito, porque efectivamente se presentan millones de facturas de manera digital ante las administraciones públicas, es un éxito hasta el punto de que muchas personas pagamos para no tener que utilizar FACE y que lo utilice un servicio intermediador en nuestro nombre, ¿no? La factura digital más rápida que yo he cobrado en mi vida fue una factura que luego me enteré que el empleado público del ayuntamiento en cuestión la imprimió y la presentó luego en papel. No hablemos de otras herramientas como, por ejemplo, que sufren, lo he dicho también, en temas internos de la propia administración. La plataforma de contratación del Estado, para la gente que tiene que subir los contratos, es un auténtico martirio, ¿no? De campos de información, de datos, etcétera, etcétera. Eso no deja de ser una burocracia. Que te lo esté pidiendo un cuadro de diálogo o te lo esté pidiendo una persona en la ventanilla no es distinto. Efectivamente, ahí está toda la cuestión que dice Rafael, de la transformación digital, ¿no? Nos hemos centrado muchísimo en España, muchísimo, y con un éxito importante en esa faceta, en extender estructuras, en extender normas, en que el procedimiento administrativo no salte sobre el vacío cuando andamos a lo digital, y eso era algo necesario, pero tenemos que avanzar a crear valor a la ciudadanía, porque hacemos procedimientos administrativos muy estables y muy sólidos, pero no nos hemos preguntado de manera sustancial qué es lo que necesita el ciudadano. A lo mejor, como decía Rafael, ese octogenario de Muface lo que necesitaba es que tener lo más fácil posible encontrar el teléfono de Muface para decir cómo podía hacer esto, ¿no? Y eso es digitalización. Yo he habido proyectos en ayuntamientos que dicen, lo más importante que tienes que poner aquí es un número de teléfono así de grande donde se vea bien, porque tu público son personas mayores que quieren hablar contigo por teléfono. Eso es digitalización y eso reduce burocracia. Y ahí es donde tenemos que poner el foco, porque ahora tenemos estructuras buenas, tenemos normativa, tenemos empleados públicos que les faltan algunas competencias digitales, pero que tienen un nivel de formación importante y nos falta remar hacia ese lado. Y ahí entra también la parte de la crisis política y la estabilidad política. Necesitamos ese liderazgo. Lo que pasa es que no nos engañemos, nadie va a perder o ganar las elecciones porque sea más fácil renovar el carnet de conducir. O sea, eso es una cosa que es así. Y por otro lado, la inestabilidad política puede tener implicaciones muy grandes porque vemos cómo la decisión política crea políticas de administración pública y de administración electrónica que van a ir más a potenciar empresas o a potenciar la tramitación de subsidios o cualquier tipo de eso. No hablemos qué es lo que puede pasar o cómo ha sido la evolución de la administración electrónica en Estados Unidos durante el mandato de Trump, ¿no? Cómo se han perdido idiomas en páginas web, por ejemplo, porque no se quería que estuviera la página web de la Casa Blanca en español, porque aunque ellos no tienen un idioma oficial, no querían que fuera en una cosa que no fuera inglés, etcétera, etcétera. La política influye. Lo que pasa es que influye eso a niveles tan grandes que son difíciles de apreciar en nuestra relación constante con la administración. Yo creo que el tema de la atención telefónica que ha puesto de ejemplo Sergio es la mejor vía para avanzar en la formación de la ciudadanía en estas competencias digitales.
igual una persona no sabe muy bien dónde encontrar el trámite o no sabe dónde encontrar el formulario. Ponle una buena atención telefónica, alguien que le reciba, que no sea un ordenador, que no sea una voz de contestador y que le explique, mira, te metes aquí y tal. Y en ese momento esa persona o ese empleado igual tiene que emplear 10 minutos de su tiempo, pero esa persona ya sabe hacer eso. Y cuando otro vecino o otra vecina oiga que tiene que aceptar, se lo va a explicar. La atención telefónica tiene que ser muy fuerte, porque es el paso intermedio entre la presencialidad a la que estamos acostumbrados de presentarnos a una oficina y a yo hasta que me atiendan no me muevo, y el paso de hacerlo todo por el ordenador, hacerlo con certificados electrónicos. Yo creo que la atención telefónica tiene que ser el paso intermedio, y creo que es precisamente lo que ha podido fallar en la pandemia, y especialmente en seguridad social. A la gente se le dio un teléfono que no respondía nunca a nadie, estaban saturadísimos. ¿Por qué? Porque hemos querido ofrecer atención telefónica, pero resulta que la seguridad social ha perdido 1/3 de sus empleados en los últimos 10 años. Entonces, estamos poniendo medios electrónicos, muy bien, si esa idea es muy buena, pero no te puedes suplir al personal. No puede ser que porque tengas 10.000 empleados menos quieras solucionarlo con una página web o con un número de teléfono. Yo creo que es el mejor ejemplo, la atención telefónica, del paso intermedio entre generaciones que quizás no estén más habituadas y generaciones nuevas que ya estamos más hechos a las competencias digitales, porque nos hemos criado con ellas, porque ya en el colegio teníamos nuestro ordenador, nuestras pizarras digitales. Ahí tiene que estar el foco de esta formación de la ciudadanía de la que yo hablaba al principio. Muy bien. Yo muy brevemente, a nivel personal, subjetivo claramente, pero empírico, yo diría que con la pandemia los trámites se han digitalizado, evidentemente, pero incrementado. O sea, yo dedico más horas a rellenar no sé cuántas contraseñas y de todo que antes, si bien es digital, ¿no? Así como intervención. Antes de dar la palabra a Rafael, en el chat preguntas no hay, pero sí que hay reflexiones, en este caso de Pau y de Carite, que, bueno, cuando no intervengáis los ponentes, pues está bien que os miréis por si os inspira en alguna cosa. Son comentarios que se están dejando allí, que no son preguntas, por lo tanto no las hago, pero están allí. Rafael, adelante. No, bueno, iba solo a comentar que, Laura, sospecho que con las nuevas tecnologías cognitivas de inteligencia artificial la tendencia es a todo lo contrario, a utilizar más chatbots y a utilizar más máquinas robots para dar ese servicio a los ciudadanos. Yo creo que es un momento importante para que todas esas tecnologías emergentes cognitivas puedan ser controladas de alguna manera. Si no, vamos a ir hacia lo que sería la automatización total y la ausencia de personas al otro lado del teléfono. Es un buen momento, luego podemos extender la idea, es un buen momento para intentar controlar hacia dónde van esas tecnologías cognitivas. Sí, sobre todo para que sean útiles, porque seguro que se desarrollan y seguro que funcionan súper bien, pero tenemos que ver cuál es siempre el objetivo de la administración pública, del sector público. Sí, entonces tenemos que ver si nos va a resolver el problema, porque puede ser una tecnología buenísima, pero que el problema no nos resuelve. Si no quitamos el foco del ciudadano, sin duda. Pero esa utilidad para a lo mejor la otra parte, digamos, es bastante atractiva por el hecho de optimizar recursos, etcétera, etcétera. Pero no debemos quitar el foco de quién es realmente el destinatario de los servicios de la administración pública, que es el ciudadano. Claro, también hemos perdido un poco el hábito, precisamente el teléfono. El otro día me mencionaba una persona en Twitter que había intentado, precisamente hablando de la seguridad social, identificarse 57 veces con distintos ordenadores y navegadores en la sede de la seguridad social. Y decía, pero a ver, si lo has intentado 57 veces con distintos ordenadores y navegadores, es que la página está rota. Pero por norma general, no hagas más de 3, llama por teléfono, ¿no? Y es lo que le decía a uno, pues llama por teléfono a la seguridad social. Es verdad que muchas veces, por saturación, tarda en atender, pero cuando te atienden bien. Y efectivamente esto lo vamos a liberar
cuando tengamos más chatbots y todas estas cosas. Pero también es una cosa importante que tenemos que dar esa salida, ¿no? El ciudadano, vamos, el usuario de Internet no tiene la práctica de preguntar si no le das facilidades para preguntar. Y eso es una cosa que tenemos súper documentada, ¿no? Si tú te pones un teléfono y medios de contacto, y hay muchas páginas que lo hacen a posta, y esto es un diseño oscuro, por ejemplo, las operadoras de telefonía o de electricidad ocultan todo lo posible que tú puedas preguntar, que tú puedas contactar con ellos. Y eso evita que preguntes. Las administraciones no lo hacen conscientemente, pero también pasa. Pon todos los medios para contactar, que la gente elija hacer las cosas como quiere, ¿no? Y eso es pensar mucho en usuario. Y eso es uno de los problemas también de la administración, de poner a la ciudadanía adelante. Muchas veces cuando diseñamos servicios, cuando la administración diseña servicios, no piensa en ningún usuario, por así decirlo, y eso acaba siendo en que piensas en un usuario que eres tú, ¿no? Yo cuando diseño algo de lo que sea, pienso primero en cómo me gusta a mí, pero yo no soy mi usuario necesariamente. Y eso lo encuentras en casi todas las páginas de la administración. Lo encuentras por el tipo de lenguaje, por el tipo de diseño, por los requisitos, por un montón de cuestiones, ¿no? Y ese foco en buscar a la ciudadanía, y hay herramientas y hay prácticas y demás, y la administración no la suele explotar, pues porque ni nadie va a perder las elecciones porque la sede electrónica sea un gobierno en vida, ni hay costumbre de ir precisamente ir a buscar esto porque no es un valor añadido para la agenda política y tiene que haber mucha motivación por la parte o bien política o de la dirección pública en hacer esto para hacer un contrato que es relativamente atípico, para buscar, etcétera, etcétera. Y a nivel interno tampoco se ha desarrollado como si se hace, por ejemplo, en países como Reino Unido o como en Holanda o como en Estados Unidos, donde hay agencias públicas que directamente se dedican a hacer estudios de usuarios y a consolidar prácticas de diseño orientadas a la ciudadanía. Eso en España no se ha hecho de manera sistemática y cuando se ha hecho con un resultado como un poco discreto, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el punto de acceso general, ¿no? Aquí abrís un terreno que daría muchísimo de sí, que es el de la atención telefónica, digamos, que para mí es de las deficiencias más grandes que hay en la digitalización, porque efectivamente no llegas a hablar con nadie, te marean en el mayor de los casos y ahí se quedan muchísimas gestiones de una manera que bordeando incluso la ilegalidad, ¿no? Pero ahí ya es otro terreno y vamos a lo nuestro. Y la siguiente pregunta que iría muy encadenada a lo que hemos ido hablando, ¿eh? Yo hablaba al principio de los márgenes, ¿no? Que no nos centrásemos solo en digitalización ni mucho menos a nivel técnico, sino que nos vayamos un poco a los márgenes. La siguiente pregunta sería, aparte de la digitalización, que estaremos todos de acuerdo que sí, digitalización y qué más necesitan las administraciones públicas para transformarse y actualizarse. Esta es una pregunta que va un poco más allá de este ciclo, de esta sesión concreta, y es una pregunta más de fórum de recursos humanos del sector público. Digitalización es uno de los temas, seguro, de los que tratamos, de los que hemos de avanzar, de los que son un ariete de transformación, pero con esa diagnosis que todos tenemos de administración pública en la cabeza, digitalización y qué más, así como respuesta, digamos, más bien rápida. Rafael, mismo. Apuntado en mi primera intervención. Para mí la transformación digital incluye tres aspectos fundamentales. Cambios en los procesos, capacitación tanto del usuario como del empleado público y una buena gestión del cambio. Entonces, con esos tres principios podemos abordar lo que sería una transformación de la importancia que requiere la digitalización de la administración. Laura. Yo también lo he apuntado antes, creo que la administración debe de orientarse a objetivos. Hasta que no nos orientemos a objetivos no vamos a cambiar la gestión de los procedimientos, porque no es otra visión completamente distinta. Entonces, una administración que tenga claros cuáles son los objetivos que tiene que conseguir, que los empleados y empleadas públicos tengan claros cuáles son los objetivos que tienen que conseguir y así se cambiará el modelo de gestión, porque cuando tienes simplemente un objetivo, tú ya buscas la manera de llegar a él de una manera eficiente, de una manera diferente. Y luego, de ahí, bueno, quizás algo muy, muy personal, creo que también habría que tener un poco en cuenta las nuevas generaciones de personal que entra. Tenemos una costumbre de hacer las cosas de muchas maneras, de la misma manera,
y hay cierta resistencia al cambio. Llegamos los nuevos y tienes otra idea porque tienes otra visión del mundo, o sea, no es ni mejor ni peor, simplemente es otra visión y te cuesta un poco hacerte oír porque parece que, bueno, que no tienes experiencia, que es cierto que no la tienes, llevas muy poco tiempo como empleado público, pero quizá tengas alguna idea que se pueda aprovechar, ¿no? Una gestión de equipos en los que estén en grupo de trabajo, en los que estén personas muy experimentadas y personas muy nuevas, quizás nos ayude a encontrar un punto intermedio en el que se aproveche la experiencia y se aproveche el impulso y las nuevas maneras de hacer los procesos que tienen las personas que entran, ¿no? Las personas más jóvenes. Sergio. Bueno, por un lado creo que mis compañeros han cubierto ya, han arrasado todo el campo de todo lo que se puede decir, lo han regado con napalm y por otro lado me cuesta una barbaridad diferenciar digitalización de todo lo que la rodea, ¿no? Como gestión del cambio, orientación a objetivos. Yo creo que por añadir algo, y está muy entre medias, es el hecho de trabajar con datos, ¿no? Es decir, trabajar, pero claro, todo esto depende de que se trabaje con equipos y haya una cultura de cambio y se trabaje con objetivos. Pero sí que creo que es muy importante meter la cultura de la realidad de las cosas, ¿no? Y es un problema porque la administración es una organización y supongo que luego hablaremos, ya lo apunta Laura, resistencia al cambio. A mí no es un término que me entusiasme, pero es una organización que tiene un montón de conceptos y de asunciones preconcebidas que pudieran tener sentido en su momento inicialmente, pero que dejan de tenerlo. Y este tipo de configuraciones mentales acaban generando muchos problemas y pasa en todas las organizaciones. Lo que pasa es que cuanto más grande es la organización, más difícil es subvertir ese tipo de cosas, ¿no? Yo me acuerdo de la persona que iba haciendo en una secretaría de la universidad cuando trabajaba, cada vez que tenía algún problema con un alumno iba añadiendo un papel más nuevo a la matrícula que había que poner. Al final era como un expediente judicial eso. ¿Por qué? Porque en el año 87 no sé quién presentó algo y le faltó no sé cuánto y tuvimos que echar atrás la matrícula. Y ese tipo de cosas solo se pueden compartir en gran medida a través de la orientación a datos. Pero bueno, ya os digo, por decir algo, porque creo que lo importante ya me lo habían dicho antes. Sí, bien, perdón. sí. Sí, un apunte. Adelante, Laura, adelante. por alusiones, por baby boomer, por prototipo de baby boomer. Hay dos tipos de personas en torno a mi generación. Los que son resistentes al cambio, que es lógico, es decir, el ser humano es consustancial al ser humano. Y luego tienes los opositores frontales. Te tienes que preocupar de los que te van a intentar, digamos, reventar los cambios. Sí, no de los boomers que lógicamente somos resistentes al cambio por generación. El problema los tienes en los opositores. Totalmente. Sí, sí. Así. Bien, habéis ya invadido la siguiente pregunta prácticamente del todo, que era la que hace relación a la resistencia al cambio, ¿no? La pregunta era, ¿hay resistencia al cambio? ¿Existe? ¿No? ¿Cómo se manifiesta esta? Yo creo que todos habéis ya abundado. La verdad es que como bueno, a lo largo de mi trayectoria profesional he desplegado, como comentaba antes, proyectos de gobierno abierto. Como tal, me muerdo muchísimo la lengua para no responder yo como ponente a esta pregunta. Soy moderador, por lo tanto, lo dejo ahí. Habéis respondido en parte todas estas preguntas. No sé si queréis añadir algo más. Sería, ¿hay resistencia al cambio? ¿Cómo se manifiesta este? ¿Algo que añadir a lo que ya habéis dicho? Cualquiera de los tres. Bueno, yo quiero añadir, porque mi tesis doctoral iba sobre resistencia al cambio en tecnología, y entonces me hace ilusión hablar de este tema, ya que nadie se la va a leer porque es muy aburrida y muy larga. A ver, el concepto de resistencia al cambio es un poco complicado y peliagudo. Primero, evidentemente todos conocemos gente que se resiste. Creo que la resistencia como tal, de decir, no quiero cambiar frontalmente por resquemor o por frontalidad, como decía Rafa, no es tan grande como podemos pensar.
pensar. Pero hay una parte muy importante de orientación o de lo que se achaca a la resistencia al cambio, sustentada por dos cuestiones que no debería llamarse resistencia al cambio y que es un flaquísimo favor a todo el tema de la digitalización. Primero, la digitalización muchas veces es un proyecto hecho desde arriba hacia abajo y con un sesgo un tanto elitista y un poco alejado de la realidad de la gestión. Mi primer trabajo de consultoría fue sobre un tema de servicios sociales en un ayuntamiento. Les habían puesto a los trabajadores y trabajadoras sociales una herramienta digital nueva que se negaban a usar porque tenían para meter todo el historial, esto hace tiempo, pero estamos hablando de 2009, tenían para poner todo el historial de un caso tan complejo como servicios sociales, un campo escuálido, mínimo, pequeñísimo. Claro, eso formalmente los responsables del proyecto dirían, pues esto es resistencia al cambio porque los trabajadores sociales no quieren escribir. Es que probablemente cuando hablamos de orientación al usuario hablamos también de usuarios a nivel interno. Es que probablemente quien ha diseñado o ha comprado esto no ha tenido que hacerlo en la vida. Y entonces ya lo echamos todo a la resistencia al cambio y lo arreglamos todos con más cursos de formación y no es formación, es hacer una ventanita más grande, es preguntarle a alguien. Esta es la primera, ¿no? Y la segunda, y es un poco más ese aterrizaje, es la aportación de valor. El otro día hablaba con una persona que trabaja en una administración pública que tenía un gestor documental y demás y me decía, mira, tengo un gestor documental que me obliga a meter todos los campos del Esquema Nacional de Interoperabilidad en todos los documentos, haga o no haga falta, y pierdo una cantidad de tiempo en meter información totalmente vacía y absolutamente inútil porque alguien ha decidido que esto tiene que ser así y demás. Lo mismo, normalmente, ya lo he dicho antes, el diseño de aplicaciones de uso interno en las administraciones públicas es un horror, es un infierno y es un motivo de fracaso de proyectos digitales en el sector público y en el sector privado. ¿Qué es lo que pasa en el sector público y en concreto en el sector público de España? Que es muy difícil que un funcionario deje de ser funcionario. Primero, porque le ha costado, porque tiene el puesto y demás. ¿Qué quiere decir? Que al final, si le aplastas lo suficiente, acabará usando una herramienta basura. Y la acabará usando y posiblemente la use mal. Y, por ejemplo, he hablado antes de la plataforma de contratación del Estado y de todos los de información, eso provoca errores. Y cuando cuando trabajamos con datos de la plataforma de contratación del Estado, encontramos muchísimos errores porque el interfaz está mal hecho y eso provoca errores y demás. ¿Qué quiere decir? Hay resistencia al cambio, pero hay muchas veces que el cambio está hecho sin preguntarle a quién tiene que protagonizar ese cambio y sin diseñar pensando en quién tiene que protagonizar ese cambio. Y si no lo tenemos en cuenta, lo vamos a arreglar con cursitos de formación o con una nueva reforma legal o con una nueva reforma de procedimiento cuando la solución es mucho más sencilla, es preguntarle a la gente qué necesita. Un ejemplo parecido al que pone Sergio ha pasado en el ámbito de la Administración de Justicia. El ámbito jurídico es un poco resistente a la tecnología, eso vaya por delante, pero es que tampoco lo ponen fácil. Implantaron un programa que se llama LESNET para que toda la comunicación con los juzgados se haga a través de dicho portal, ¿no? Primer problema, como las competencias de justicia, algunas están delegadas a las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que no tienen este portal, que han elaborado uno nuevo, uno diferente. Esto ya para mí es un problema, que cada comunidad tenga un portal, ya es un problema. Pero el problema gordo del SNET llegó para las administraciones públicas, precisamente, porque los archivos que se podían subir no podían superar determinado peso. Claro, la administración pública envía expedientes de mucho peso, lo que significa que una herramienta que tiene que ser útil para todos los operadores jurídicos no lo es para la administración, porque no podemos enviar los expedientes administrativos porque pesan mucho y la plataforma no los coge. Entonces, ¿quién ha pensado esa plataforma? ¿Quién ha pensado ese portal? ¿Quién no ha caído en algo tan evidente? Y sobre todo, ¿quién no ha podido solucionarlo en 5 años que lleva funcionando? O sea, se ha solucionado hace 2 meses y han ampliado con otra ventanilla. ¿De verdad necesitamos 5 años para aumentar la capacidad de un portal al que la administración todos los días manda expedientes? Es que son cosas inconcebibles. Entonces, creo que hay una resistencia al cambio, pero es que a veces no se pone fácil. O sea, esta desconfianza que tienen ya los ciudadanos es que a veces no lo ponemos nada fácil, ni siquiera entre nosotras, entre las administraciones. Entonces, bueno, pues es complicado.
En el mundo tecnológico, Laura, cuando el usuario es el encargado de probar los sistemas, porque no se han probado suficientemente, que se llama beta tester, es lo que pasó con la primera versión del SNET. Lo sacaron y dijeron, bueno, ya que se vayan pegando los abogados y demás, y ya veremos a ver cómo vamos mejorando el producto. Entonces, nadie pensó en sacar un producto pensando en el usuario, sino vamos a lanzarlo y ya veremos a ver las siguientes versiones del SNET si vamos mejorando. Sí, o sea, algo tan básico, aparte de lo del peso, en el título del documento no puede haber un punto, no te lo coge. O sea, es que son cosas demasiado ridículas como para que en 5 años que lleva funcionando el SNET, un poco de manera general, no se haya solucionado. Es que es inconcebible esa idea. La no revisión. Y puede haber errores y es inevitable, pero sí que es verdad, y eso sí que lo achaco un poco a cómo trabaja la administración en temas digitales, tarda muchísimo en corregir errores, una barbaridad, y eso es un problema, ¿no? Porque, bueno, todos nos podemos ir más cuando estás haciendo cosas por primera vez, pero no puedes estar con errores o con problemas de funcionalidad básicos durante años, literalmente. Y porque hemos intentado correr mucho y quizás tendríamos que haber consolidado unas cositas antes de ir avanzando, ¿no? Sí, me lo apunta también Pau en el chat, que la gestión del error es otro de los déficits que han de abordarse, desde luego. Totalmente de acuerdo. Yo iba ahora precisamente al chat. En el chat, Pau nos está escribiendo una ponencia paralela muy interesante en la cual hay 2 preguntas. Ahora sí, ¿no? Que sí que os las hago, os las traslado. Tienen un punto polémico, un punto punzante. ¿Por qué somos tan buenos haciendo diagnósticos y tan malos implementando las soluciones? Y todos reconocemos que el soporte tecnológico que tenemos es lo más avanzado del mundo. Y otra pregunta ligada a esta sería, ¿no creéis que una solución sería la de que el sector público se dedicara a proponer y controlar y dejara hacer al sector privado? Bueno, 2 preguntas así amplias, digamos, No sé si alguien quiere entrar a responderlas. A mí me gustaría responder por alusiones como funcionaria pública. ¿Por qué tan buenos haciendo diagnósticos? Bueno, pues así somos en España, yo creo. Implementando las soluciones, porque yo creo que no siempre se dejan en manos de las personas más eficientes, que para mí siempre van a ser los empleados y empleadas públicos, porque son los que ya han demostrado sus competencias. Muchas decisiones son decisiones de carácter político, y creo que ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Creo que algunas decisiones no se toman con criterios técnicos, que son las que pueden tomar los empleados y empleadas públicos, sino que se toman con criterios políticos, y los criterios políticos, bueno, pues van influenciados por otro tipo de factores. Y respondiendo a la segunda pregunta, pues mi respuesta, y supongo que, por ejemplo, Rafael quizá esté totalmente en contradicción conmigo, no creo que se tenga que dejar al sector privado. Creo que tiene que haber una colaboración público-privada, pero en la administración pública tenemos unos cuerpos digitales muy buenos. Entonces, ¿por qué vamos a dejar algo en manos del sector público cuando ya tenemos personal formado para ello? No veo la necesidad. Una colaboración público-privada, sí, siempre es óptima, siempre es positiva para la administración, pero dejar al sector privado en manos de todo esto, de toda la digitalización, yo creo que no, porque no seríamos eficientes como administración pública, porque tenemos personal propio, tenemos ingenieros de telecomunicaciones, tenemos grandes informáticos, tenemos expertos en el nuevo concepto de inteligencia artificial aplicada a las administraciones públicas, como para que nosotros mismos seamos capaces de desarrollarlo. Somos la empresa más grande. Si la administración pública no es capaz de desarrollar por sí misma estos planes de digitalización, ¿qué clase de administración pública es? Muy bien. Sí, por alusiones. Pau, yo creo que somos los campeones en diagnosis a posteriori. Es decir, ya lo decía yo. No, cuando ha pasado la cosa somos unos verdaderos especialistas en decir que ya habíamos avisado de eso. Laura, yo soy un defensor del sector público. Lo que sí que creo es que quizá, y a lo mejor soy injusto por desconocimiento, convendría una mejora importante en metodologías y procesos internos
o incluso a lo mejor en confianza de esos magníficos profesionales que tiene la administración. Y a lo mejor importando alguna metodología del sector privado, no haría falta, digamos, externalizar esos servicios hacia el sector privado, que tampoco es la panacea, ya te lo digo, ¿eh? Después de 35 años, casi 35 años trabajando en el sector privado, no es la panacea. Esa es la idea que yo quería transmitir, que sí que tenemos que fijarnos en el sector privado para muchas cosas e intentar implementar algunas materias, pero no dejarlo en manos del sector privado. No creo que eso sea la mejor solución para una administración pública. Creo que es como un reconocimiento de un fracaso de la administración pública si dejásemos este tipo de cosas en manos del sector privado. Bueno, yo por mi parte creo que no es un tema de titularidad del servicio, sino de estructura y de dimensión. Y no creo que, por ejemplo, las administraciones públicas anden mucho peor que las eléctricas o las compañías telefónicas, que son otras organizaciones del sector privado de tamaño similar en España y que van generando tanto o más cariño en el uso digital como en las administraciones públicas. Por otro lado, la mayoría de las implementaciones digitales que se hacen ahora mismo en España las hace el sector privado. LexNet han hecho empresas privadas, la mayoría de los portales digitales los hacen empresas privadas y demás. No es un tema de quién lo hace, es un tema de que la orientación de creación de proyectos, que especialmente en el sector público, es, perdón por el término, pero un poco terrorífica. Hay metodologías muy anticuadas, como sabe Rafael, hay estructuras de gobernanza de proyectos que son prácticamente imposibles. Las grandes empresas que pueden optar a la mayoría de los contratos públicos se encuentran en problemas similares, o sea, consolidan este mismo tipo de cosas. Una consultora que pueda tener 5 o 6.000 empleados va a ser menos burocrática que una administración pública. Pues, te diría que mi experiencia como consultor no se diferencia mucho una cosa de otra, ¿no? Creo que es una cuestión de concepto, de tamaño, de responsabilidad, de orientación y demás, más que de esa titularidad. Porque ya te digo, ahora mismo la mayoría de los portales los acaban haciendo empresas privadas y la parte técnica de las administraciones públicas lo que se dedica es a hacer los concursos, hacer la supervisión, etcétera, etcétera. Y creo que es un caso muy a tener en cuenta, ¿no? Que el foco, lo importante no es quién lo hace, sino cómo se hace. Bien, vamos ya, estamos invadiendo buena parte de las preguntas que estaban en colas. Hemos ido relacionando, interrelacionando todos los aspectos que están relacionados con el tema de la digitalización. En cualquier caso, hablábamos al principio, ¿no?, de transformación de la administración pública, o estamos hablando todo el rato de transformación de la administración pública, de reforma. ¿Qué debemos entender por transformación y cómo diferenciarlo de digitalización? ¿Hasta qué punto digitalizar es transformar y hasta qué punto transformar va más allá de la digitalización, ¿no? Y luego, relacionado con esto, ya hemos ido diciendo cosas ya, pero ¿cuál sería el rol de los diferentes actores en estos procesos de transformación y digitalización, ¿no? Me refiero a la clase política, a los directivos de rango político, la dirección más profesional, el empleado público, los stakeholders sociales, los ciudadanos. ¿Cuál es el rol de estos diferentes actores? ¿Todos tienen rol o solo compete a unos? ¿Quién falla más? ¿Quién menos? Soy consciente que algunas cosas hemos ido diciendo de esto ya, pero como una de las últimas preguntas, tal vez para acabar de cerrar el círculo, pues lanzaría toda esta reflexión que no sé quién se atreve a abordar primero. ¿Lo digo yo a dedo? Sergio. Madre mía, me ha tocado. Bueno, pues no sé, la verdad es que ¿por dónde empezar? Por la distribución de responsabilidades de los actores. Bueno, creo que en términos generales la definición de los actores no cambia mucho de lo que es la administración o el sistema político administrativo tradicional, ¿no? Por un lado,
los políticos deciden hacer políticas, la dirección pública debería hacer más de lo que se le ha dejado hacer, porque en España tenemos un problema sistémico de dirección pública profesionalizada y esto dificulta mucho tomar decisiones con criterios técnicos aceptados y criterios de servicio aceptados. Creo que los empleados públicos y empleadas públicas tienen que actualizar conocimientos, pero sobre todo tienen que actualizar una filosofía de orientación a la ciudadanía, lo que no es fácil porque también hay una cultura interna en las administraciones públicas importante de orientación al procedimiento, absolutamente necesario, pero que hay que ir un poquito más allá, como señalaba Pau, un poco más arriba. Y lo que sí que es un cambio importante es el tema de relación con los stakeholders y con la sociedad. ¿Por qué? Pues porque básicamente la tecnología inevitablemente nos lleva a poder hacer más cosas y a que los resultados de la gestión sean mucho más severos, para bien o para mal. Y esto requiere una colaboración más importante con la sociedad para que no haya derivas que puedan ser autoritarias, una pérdida de facto de derechos de la ciudadanía o una reconfiguración. Y ahí es muy importante hacer o promover una participación y una apertura efectiva, ¿no? Como hemos hablado muchas veces en otros foros, Carlas y yo, y demás, ¿no? Precisamente la colaboración con la ciudadanía, tanto a nivel individual como el tejido social y los stakeholders sociales, es lo que debe poner el alma y el corazón a la revolución digital de las administraciones públicas, más que una parte técnica, porque técnicamente ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? China está rompiéndonos la espalda a todos con su transformación digital, pero evidentemente no es la transformación digital que creo que queramos ninguno de los que estamos aquí a nivel de supervisión, de control, de centralización y todo esto. Y ahí es donde tiene que entrar más importante la participación de los actores sociales, no solo como potenciales usuarios, sino como colaboradores, supervisores y como agentes críticos. Quizás si fuéramos más permeables a la crítica de los actores sociales y a que un mal servicio, más que en una pataleta en redes sociales o 10 minutos de fama en un periódico porque sea catastrófico, diera lugar a abrir un diálogo constante para mejorar un servicio, podríamos hacer una administración digital mucho mejor para todas las personas, incluidos políticos que no tendrían que ir corriendo evitando esas preguntas, incluidos empleados públicos que no tendrían que sonrojarse cada vez que le hablen mal de cuando ha sido el último infierno que ha pasado alguien haciendo un trámite online. Bien. Rafael o Laura, no sé si queréis añadir algo. Bueno, yo en cuanto al rol de los diferentes actores estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Sergio. Yo dejaría el peso de este cambio en manos de la dirección profesional, ¿no? De la figura del directivo público y también de los mandos intermedios. Creo que son los que de verdad pueden llevar a cabo el impulso. Y en cuanto a la diferencia entre transformación y digitalización, creo que la digitalización es una parte de la transformación que necesitamos. Es decir, la transformación va por muchos medios. La digitalización parece que nos centramos más en los soportes materiales, ¿no? En los instrumentos. En vez de rellenar el papel con un boli, lo rellenamos con el ordenador. Bueno, la digitalización tiene que ser un poco más y la transformación tiene que ser un mucho más. Tiene que ser un cambio en las dinámicas, en la manera de funcionar. También creo que esto es muy fácil decirlo. Llevarlo a cabo como sociedad nos va a costar un poco más, al final son cambios generacionales. Pero bueno, si no lo vamos impulsando, si no lo vamos forzando un poquito, todos vamos a tender siempre a estar acomodados, ¿no? A hacer lo que sabemos hacer. Entonces creo que el papel para que haya una verdadera transformación es un poco ese. Por parte de la clase política tendrá que empujar un poco, pero bueno, yo creo que el verdadero papel lo pueden tener la dirección profesional, los empleados y empleadas públicos en adaptarse y ser favorables a que se introduzcan estos cambios y la ciudadanía forzándose un poco a entender que ahora hay otras maneras de hacer las cosas y que nos vamos a tener que adaptar y que mejor si lo hacemos pronto, porque el cambio no se va a frenar. Entonces, mejor será si vamos todos con una mentalidad abierta y una voluntad de transformación. Muy bien. Bueno,
Sí, yo apuntaría para lo que podría ser un éxito en la transformación de la administración, 3 niveles, ¿no? A nivel, para la implantación de cualquier cambio o el éxito de cualquier transformación es fundamental, porque si no, no funciona, la implicación de la dirección. Si la dirección no cree en lo que está implantando, no va a conseguirse ningún éxito en cualquier tipo de modificación o transformación de cualquier organización. La cúpula directiva, los políticos tienen que ser líderes, tienen que liderar el proceso, si no, no va a ser posible la implantación. En cuanto al nivel intermedio, los trabajadores de la administración, yo creo que, y no quiero generalizar ni ser injusto, debe haber un cambio cultural. A algunos funcionarios, a algunos trabajadores públicos se les ha olvidado de que son un servicio a los ciudadanos. Hay que recordarles que ellos están allí como un servicio de cara a los ciudadanos, que no son ellos los protagonistas, sino que ellos, los protagonistas son los ciudadanos. Y en cuanto al tercer nivel, los ciudadanos, pues creo que debería haber una implicación en el cambio, abandonar la crítica gratuita a la cual en este país estamos tan, somos tan partidarios, ir a una crítica constructiva, una participación para que todo esto tenga de alguna manera un éxito en un corto o medio plazo. Un deseo de cambio, ¿verdad, Rafael? Efectivamente. Una voluntad de bueno, voluntad de cambio. A lo que hay, vamos a intentar adaptarnos lo antes posible. Muy buena frase, Rafael, la de que el protagonista no son ellos, son los ciudadanos, ¿no? Cuántas cosas cambiarían si esto se interiorizase, ¿no? Vamos llegando al final. Antes de pasar a la última pregunta que quería haceros, Pau nos pide a Sergio que nos cuente lo que propone en su último artículo sobre el caso holandés. No sé, Sergio, si nos puedes hacer un resumen de ese artículo que Pau quiere saber. Estás muteado. Perdón. Que más que una propuesta es contar un poco cómo se ha hecho el tema de cómo se ha utilizado la analítica digital en Holanda para el portal de atención a la ciudadanía, el portal ciudadano, lo que debería ser el equivalente al punto de acceso general, ¿no? Realmente el gobierno holandés, como otros países, ya lo habíamos comentado antes con Reino Unido o Estados Unidos y demás, tiene una agencia que es la que lleva directamente el portal de atención al ciudadano. Y esta agencia lo que hace es pedirle contenido a todas las demás agencias públicas, ellos lo normalizan, aportan su experiencia, su conocimiento y demás, no sé qué, no sé cuánto, y hacen que todo sea no solo parecido, lo que siempre es bonito y reconfortante para el alma, sino que además pues saben cómo contar, qué palabras usar, qué palabras no usar, cómo hacer un diseño sencillo y demás. Todo eso es ya una ventaja que en España no tenemos. En parte, ya lo apuntaba también Pau en el foro, el tema de autonomías y el Estado es importante, pero también es cierto que en la mayoría de los casos las soluciones provistas por la AGE no creo que sean lo bastante potentes como para que alguien se plantee utilizar otra cosa, ¿no? Y ese es un problema. No digo que si, aunque tuvieras el mejor portal, las comunidades autónomas que están muy vinculadas a su comunidad política y a su identidad política vayan a coger la solución tal, pero sí que es cierto que habría que ver cómo serían mejores soluciones. Pero bueno, el caso, hay un framework común de diseño, hay un equipo que edita, pero sobre todo hay una cultura de la evaluación y del análisis, de manera que se evalúa el uso de todas esas páginas clasificando la calidad que tienen y la utilidad de esos servicios, lo que ayuda, por un lado, planificar los servicios, por otro, mejorar las páginas y por otro, valorar si una página o un servicio está mejor o peor de lo que tendría que estar. ¿Qué pasa si un servicio que debería tener una demanda de 50.000 personas tiene solo 5.000 visitas? Pues o lo estamos cortando mal o está mal diseñado, etcétera, etcétera. Una cosa importante también en el caso de Holanda es que pues por motivos culturales estaban muy preocupados por el tema de la cultura, o sea, de la privacidad y la protección de datos y optaron por una solución que no es la mayoritaria, que es Google Analytics. Esto es importante no por el tema técnico, realmente
la técnica, pues no creo que vaya a ofrecer resultados sustancialmente distintos ni una ni otra para lo que se está necesitando. Pero sí es importante también que el cambio tecnológico vaya conforme a los valores de la ciudadanía a la que está sirviendo, ¿no? Y eso creo que es otro tema importante. Pero bueno, sobre todo, una especialización en digitalizar de calidad, de manera de calidad, y una especialización en medir, porque a fin de cuentas todos nos vamos a equivocar, todos estamos aprendiendo, pero eso no lo vamos a averiguar si nos seguimos midiendo constantemente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Ya iríamos llegando al límite. Yo una última pregunta para todos vosotros, para los tres, sería intentar resumir las conclusiones de esta sesión en una frase, ¿no? O sea, en 1, 2, 3 conceptos. ¿Cómo resumiríais esta sesión en la que hemos estado casi 1 hora y media debatiendo alrededor de la digitalización y la transformación? ¿O con qué frase os quedáis, o con qué concepto, o con qué idea, así expresada rápida, la primera que os venga a la cabeza, concluiríais como resumen? No sé quién quiere empezar. El primero que le venga la idea a la cabeza, que lo diga. Como si son conceptos, palabras, frases. ¿Cómo lo resumimos? Bueno, yo creo que en una frase... Perdona, Rafael. No, sigue. Creo que en una frase sería muy, muy complicado, pero creo que todos estamos de acuerdo en que para digitalizar el sector público tenemos que conseguir la transformación y digitalización de la ciudadanía. Si no, todos los avances que haga el sector público se quedarán atascados. No serán verdaderos avances, ¿no? Serán cosas muy guays que vemos en Internet, pero no será una verdadera digitalización. Muy bien, Rafa. Sí, yo 2 términos. Liderazgo por parte de la administración, fundamental, y cambio cultural de todos los operadores, es decir, no solo de la administración, sino de la sociedad. Muy bien. Sergio. Yo diría que hay que querer hacerlo y ya está. O sea, no podemos satisfacernos o darnos por satisfechos con que haya trámites online, ni darnos por satisfechos con que la ciudadanía haga los trámites obligatorios online. Hay que querer llegar a más y es algo que no termina nunca, ¿no? Y creo que eso es lo más sustancial. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por esta participación larga y productiva. Esto queda grabado, como comentaba Pau, no es síncrono sino asíncrono, las dos cosas. Lo que nos permite la digitalización es ahora tanto repasar lo que se ha dicho como que ciudadanos, personas que no han podido conectarse en directo, pues puedan verlo cuando quieran. Muchísimas gracias a todos en nombre del Fórum de Recursos Humanos del Sector Público, al que os invitamos a seguir nuestra evolución y reflexiones. Y ahora pasaría a la que es la tercera parte de esta sesión de hoy, que es, bueno, ahora hemos hecho debate, ¿no? Un largo debate. Ahora sería un poco la realidad, ¿no? La diagnosis, que sería la presentación de la investigación sobre los procesos de digitalización en el sector público, realizada por Jordi Garriga, de Emotiva, pero que hará la presentación Pau Hortal. Pau, cuando quieras, adelante. Oye, buenas tardes a todos, felicitaros. Bueno, como ha dicho en un par de ocasiones Carles, he escrito, no sé si has dicho un manual, no sé cómo lo has dicho en el chat, pero me ha parecido una ponencia paralela. Una ponencia paralela. Bueno, en cualquier caso, primero pedir disculpas porque Jordi Garriga de Emotiva no puede estar con nosotros por cuestiones personales, pero en cualquier caso, y para no repetir los mismos errores que antes, no voy a sacar ninguna presentación, voy a hacerlo directamente, van a ser 2 minutos, por tanto, muy rápido, anunciaros que en los próximos días, concretamente el 1 de noviembre, lanzaremos la investigación. Nosotros lo que hacemos siempre en los ciclos de debate o los ciclos del fórum es vincular una serie de discusiones, una serie de debates a una investigación que en este caso la vamos a hacer sobre el mismo hito y que es, digamos, tomar el pulso de cómo están los procesos de digitalización y de transformación digital en el sector público.
Nuestras investigaciones no quieren ser, digamos, ni unas investigaciones académicas, ni queremos, digamos, lo que queremos es tomar el pulso, tener la sensibilidad, hacer que, digamos, haya un conjunto de opiniones de una serie de personas que pongan en común su visión y con eso, digamos, marcar algunas líneas de avance en este tema. Entonces, anunciaros que el 1 de noviembre lanzaremos esta investigación, que esta investigación tiene unas características muy concretas, que es que se centra en 10 preguntas, 5 cerradas y 5 abiertas. Por otra parte, las abiertas también están cerradas porque, digamos, dan un número máximo de caracteres de 300 caracteres, un poco más, no sé cómo está ahora el Twitter, porque creo que se duplicó, pero sería más o menos similar a lo que sería la comunicación o la capacidad que tiene un tweet. El cierre del cuestionario lo haremos el día 30 de noviembre, por tanto tendremos un mes. Vamos a expandir este cuestionario entre todo lo que es la base de datos del Fórum más la base de datos de FEDECA. Nos interesa recabar la información de todos los profesionales del sector público, por tanto no es una investigación centrada en la gestión de personas y vinculada a la función de personas, es una investigación más amplia en donde lo que nos interesa es la percepción de todos aquellos que están trabajando en el ámbito público. Por tanto, a los que me estáis escuchando hoy de forma síncrona o los que me escucharéis probablemente en los próximos días de forma asíncrona, os invitamos a expandir y a mover este cuestionario entre vuestra red de contactos. Es un cuestionario que si con una reflexión previa se contesta en 5 minutos, que también yo creo que es un elemento relevante a tener en cuenta, y es un cuestionario cuyas conclusiones, después de un grupo de análisis, un grupo DELFI que haremos en diciembre, presentaremos en la última sesión de este ciclo, que como ya sabéis o ya os hemos anunciado, celebraremos el día 13 de enero en Madrid, y en un formato, digamos, híbrido presencial, porque pensamos y queremos también generar la máxima relación y el contacto físico, que también es importante. Y eso es todo. Yo no sé si queréis que plantear alguna pregunta o un comentario final, y si no, Carles, Elías y Carite, y a los demás, agradeceros, Laura, Rafael y Sergio, vuestra participación. Daríamos por cerrado esta sesión.